La corteza cerebral es el tejido nervioso que cubre la superficie de los hemisferios cerebrales. Resulta un área cerebral básica, es decir, la corteza cerebral de los animales mamíferos está representada por una lámina de sustancia gris, cubre los dos hemisferios cerebrales. Estructura altamente compleja en la que diferentes órganos sensoriales, en estos pues la vista, el tacto, el olfato, el gusto, se desarrollan en una región de la corteza específica. La corteza cerebral también posee múltiples regiones somáticas secundarias de asociación y motoras, dando así lugar al aprendizaje, la memoria y el comportamiento. Capas de la corteza cerebral. La principal característica de la corteza cerebral es que está constituida por diferentes capas de sustancia gris. Estas capas conforman la estructura de la corteza y definen su organización estructural y funcional. Capa molecular. La capa molecular, también conocida como capa plexiforme, es la región más superficial de la corteza cerebral. Consta de una red densa de fibras nerviosas que se encuentran orientadas tangencialmente. Estas fibras derivan de dendritas de células piramidales y fusiformes, los axones de las células estrelladas y de Martinotti. Capa granular externa. Es la segunda región más superficial del córtex y se encuentra por debajo de la capa molecular. Contiene un gran número de pequeñas células piramidales y estrelladas. Las dendritas de las células de la capa granular externa terminan en la capa molecular y los axones entran hacia capas más profundas de la corteza cerebral. Capa piramidal externa. Compuesta por células piramidales, el tamaño de la capa incrementa desde el límite superficial hasta el límite más profundo. Las dendritas de la neurona de la capa piramidal pasan hasta la capa molecular y los axones viajan como fibras de proyección, asociación o comisurales hasta la sustancia blanca situada entre las capas de la corteza cerebral. Capa granular interna. La capa granular interna está compuesta por células estrelladas que se disponen en forma muy compacta. Posee una elevada concentración de dispuestas horizontalmente conocidas como la banda externa de Baillarger. Capa ganglionar. La capa ganglionar o capa piramidal interna contiene células piramidales muy grandes y de tamaño mediano. Capa multiforme. Contiene básicamente células fusiformes, asimismo contiene células piramidales modificadas que contienen un cuerpo celular triangular u ovoide. Muchas de las fibras nerviosas de la capa multiforme entran en la sustancia blanca subyacente y conecta la capa con las regiones intermedias. Organización funcional de la corteza cerebral. Determinadas zonas del córtex cerebral procesan señales específicas de naturaleza sensitiva, motora y de asociación. Áreas sensitivas. Son regiones de la corteza cerebral que reciben información de naturaleza sensitiva y se encuentran estrechamente vinculadas por la percepción. Áreas sensitivas primarias. Contienen las conexiones más directas con los receptores sensitivos periféricos. Áreas sensitivas secundarias. Estas reciben información tanto de las propias áreas de asociación primaria como de regiones inferiores del encéfalo. Principales regiones sensitivas de la corteza cerebral son el área somatosensitiva primaria, áreas 1, 2 y 3, el área visual primaria, área 17, el área auditiva primaria, área 41 y 42, el área gustativa primaria, área 43, el área olfatoria primaria, área 28. Áreas motoras. Se encuentra en la parte inferior de los hemisferios, inicia los procesos cerebrales relacionados con el movimiento y dar lugar a tales actividades. Las áreas motoras más importantes son el área motora primaria, área 4, el área del lenguaje de Broca, área 44 y 45. Áreas de asociación. Estas regiones desempeñan actividades como los procesos de memoria y cognición, la gestión de emociones y el desarrollo del razonamiento, la voluntad o el juicio. Células nerviosas de la corteza cerebral.
5 tipos distintos de neuronas en esta región del cerebro. Células piramidales. Las células piramidales son neuronas que se caracterizan por presentar una forma de pirámide. La mayoría de estas células contienen un diámetro de entre 10 y 50 milímetros. Tanto las células piramidales pequeñas como las células piramidales grandes se encuentran en la circunvolución precentral motora y desempeñan actividades con el movimiento. Células estrelladas. Las células estrelladas, también conocidas como células granulosas, son neuronas de pequeño tamaño. Suelen presentar un diámetro de unos 8 milímetros y poseen una forma poligonal. Células fusiformes. Las células fusiformes son neuronas que tienen un eje longitudinal vertical en la superficie. Se encuentran concentradas principalmente en las capas corticales más profundas del cerebro. Células horizontales de Cajal. Se hallan en las capas más superficiales de la corteza cerebral y cumplen un papel crítico en el desarrollo de esta región del cerebro. Esta neurona viaja desde su lugar de nacimiento hasta la superficie de la corteza cerebral. Las meninges sirven como sustrato o camino de las células horizontales de Cajal para su migración tangencial por la superficie de la corteza. Células de Martinotti. Últimas neuronas que constituyen la actividad neuronal de la corteza cerebral. Son las conocidas células de Martinotti. Constan de pequeñas neuronas multiformes presentes en todos los niveles del córtex cerebral. Se caracterizan por ser neuronas multipolares con dendritas arborescentes cortas.